Cristina Posada desde Colombia trae para ti su programa Expresarte Inspira, un momento para que te contactes contigo. Iniciamos. Hola queridos oyentes, gracias por estar siempre conectados a nuestra estación Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Bienvenidos a mi programa Expresarte Inspira, un momento para conectarte contigo para luego reflejarlo con los demás. Les habla Cristina Posada desde Colombia y hoy nos enfocaremos en un tema fundamental y especial para cada uno de nosotros y es el asunto de la comunicación. Nos vamos a enfocar precisamente esa comunicación desde el ser, comprender un poco qué significa este concepto. Todos sabemos que la comunicación es un eje fundamental en el desarrollo de las personas. Incluso desde que somos bebés establecemos códigos comunicativos para hacernos entender. Desde bebés, el llanto es una de las expresiones comunicativas que tienen nuestros niños pequeñitos para darse a entender y decir tengo hambre, necesito que me cambien, tengo calor, tengo frío, y de esa manera empezamos inclusive a comprender, las mujeres que somos mamás, empezamos a comprender el llanto para qué necesidad es. Empezamos a decir, ese llanto es porque tiene hambre, este llanto es porque necesita una cargadita, un consuelo. Y podemos entonces identificar cómo allí tenemos todo un asunto de una comunicación no verbal. Y durante el crecimiento y desarrollo precisamente, esos adultos que nos acompañan en esa aventura de la vida, empiezan a enseñarnos el arte de hablar. Empiezan a decirnos di papá, di mamá, di agua y todas las demás palabras de acuerdo a nuestro idioma, ¿sí? Entonces allí la palabra se suma a esas estrategias que nos ayudan a los seres humanos en el proceso de socialización con los demás. Como vemos, primero aprendemos a usar precisamente los gestos antes que la palabra. Y a pesar incluso de que ya como adultos usamos la palabra, hay investigaciones que plantean que durante una conversación que tengamos cara a cara, la expresión no verbal influye considerablemente en ese acto comunicativo, porque lo que son los gestos, la postura del cuerpo, incluso el tono de la voz brindan más información que el mensaje que se está transmitiendo a través de la palabra. Yo creo que a muchos les ha ocurrido que uno va pasando por la calle o va donde un amigo y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y la persona dice, bien. Y no hace con unos gestos que uno dice, aquí pasa algo. Ese tono no me convence, esa forma de expresión de su rostro, esa seña que hizo, sus ojos, aquí hay algo que no funciona, ¿sí? Ahí empezamos a entender cómo esa expresión no verbal me está dando mayor información. Entonces le preguntamos al amigo, ¿estás seguro? ¿O te pasa algo? Siento que pasa algo y no me quieres contar. Y así empezamos a establecer incluso la conversación de acuerdo precisamente a eso que observamos, más que lo que nos han dicho. Entonces, aquí con este ejemplo podemos empezar a definir que hay una comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Pero que ambas están mezcladas en ese acto comunicativo, o sea, nos expresamos hacia el otro con ambos tipos de comunicación. Pero resulta que también hay unos elementos que intervienen en ese proceso comunicativo. Desde el colegio incluso nos han enseñado que hay 3 elementos importantes para ese acto comunicativo y es emisor, receptor y mensaje. Hay un emisor que emite el mensaje
y un receptor que recibe ese mensaje y a partir de allí se genera el acto comunicativo. Pero resulta que hay algo fundamental dentro de ese proceso y es el asunto de la humanidad. Tanto el emisor como el receptor son personas y como personas tienen emociones, creencias, formas de percibir inclusive el mensaje que el otro le está brindando de acuerdo precisamente a sus experiencias vividas. A eso denominamos humanidad. Es decir, que fuera de que hay un emisor, que hay un mensaje, que hay un receptor, eso está mediado por la humanidad de cada uno de ellos. Por eso, cuando estamos conversando con las otras personas, alguien interpreta esa situación o esa realidad o eso de lo que estamos hablando de una manera muy distinta a los demás. Entonces el otro puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo siento que la forma como estamos trabajando es la adecuada, porque es en un equipo de trabajo. Y el otro dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo siento que nos estamos gritando, que estamos peleando cada rato. Y cada uno empieza a poner su perspectiva frente a esa realidad. Y a veces esas perspectivas no encajan o no están como muy uniformes, por así decirlo, y se puede generar un conflicto, porque precisamente ese acto comunicativo está mediado por esa humanidad. Pero resulta que esto no solamente aplica cuando estamos hablando con los demás. Les comenté que hoy vamos a hablar del tema de la comunicación desde el ser. Y en ese acto comunicativo, tú eres el emisor y eres el receptor de tu mensaje. Juegas los dos roles, eres emisor y receptor. Y como emisor y receptor también tienes emociones, también tienes creencias y también tienes formas de percibir esa realidad y por ende de hacer lectura y enviarte un mensaje positivo o negativo. Entonces allí empiezas a sentir o a tener una conversación interna que te genere recursos que te permitan avanzar en el logro de tus objetivos, que te permita expresarte cariño y amor y aumentar tu autoestima, o que por el contrario utilices mensajes que te hieran, que te frenen frente a tus objetivos, que te limiten, que empieces a incluso a sentirte menos que otros y de esta forma llegar a estados emocionales muy fuertes y muy complejos que necesiten ayuda incluso de un profesional. Entonces, aquí yo quisiera que ustedes hagan un ejercicio reflexivo y es, ¿qué tipo de mensajes quieres transmitirte? ¿Cuáles mensajes quieres que lleguen a tu mente, a tus oídos? ¿De qué manera quieres expresarte cuando estés hablando de ti mismo? ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones que predominan en tus mensajes? Y es importante que podamos observar, si me estoy dando un mensaje como de tú eres muy torpe, ¿cuál es normalmente la emoción que acompaña ese mensaje? Yo soy muy torpe, la emoción que siempre me acompaña cuando digo esa frase es de tristeza o es de rabia, es de ira, porque no logro las cosas y por eso empiezo a decirme estas palabras o estas afirmaciones. Es importante también que identifiques cuáles son las creencias que tienes en relación a la realidad de lo que te estás diciendo, ¿sí? Porque puedes que te digas yo soy un tonto, pero resulta que es que tienes una creencia limitante instalada desde que eras niño o niña, porque en el colegio, por ejemplo, la mayoría de tus amiguitos te decían eres un tonto, no logres las cosas. Entonces, a partir de ahí, tienes una creencia de que no vas a lograr las cosas y que por ende eres una persona torpe o tonta. Entonces es importante frente a ese mensaje que te dices, observar si tienes una creencia que está instalada por situaciones que te hayan pasado. Y aquí viene algo que quiero que podamos desarrollar y es un reto. Y el reto consiste en que al despertar identifiques cómo amaneces.
¿Qué emoción tienes? ¿Con qué actitud estás? ¿Sí? Si estás con una actitud de hoy voy a hacer las cosas súper bien, hoy voy a trabajar de la mejor manera, o estás con una actitud, yo no quiero como nada hoy, ¿sí? Bueno, eso al despertar y lo escriben en una agendita. Al mediodía vas a escribir las frases negativas que te has dicho durante toda esa mañana, ¿sí? O las expresiones quizá de queja o enojo que has mencionado hacia ti, ¿sí? Qué pereza, a mí nada me sale, qué barbaridad. Ahora voy a poner un ejemplo. Y en la noche, antes de dormir, haces lo mismo. Escribes también las frases negativas que te has dicho, solo que vas a adicionar de qué manera podrías expresar lo que sientes o lo que te has dicho durante todo el día de manera negativa, cómo lo podrías decir de una manera más positiva o adecuada y pertinente. Te voy a poner un ejemplo. Hoy amanecí aburrida, no me provoca nada. Eso fue lo primero que identifiqué. Durante la mañana me he dicho que día tan aburridor es mejor no hacer nada, igual siempre me va mal. En la noche, en las horas de la tarde, recuerdo que me repetí, eres un fracaso, te pones triste por cualquier cosa y eso no te permite avanzar. Dejas abandonado todo. Eso es lo que me dije toda la tarde. Ponerlo en otro escenario sería lo siguiente. Si bien amanecí aburrida, puedo empezar haciendo las cosas que me gustan para sentirme mucho mejor y así poder hacer todos los compromisos que tengo durante el día. Entonces, tu actitud o la forma como amaneces va a ser la misma. Sin embargo, si te dices, voy a empezar por las cosas que más me gustan, quizás conecto con eso y eso me va a permitir transitar ese aburrimiento, esa tristeza con la que amanecí para llevar como las cosas de una manera diferente en ese día. Se preguntarán, ¿y para qué esto? Pues porque precisamente comunicarse desde el ser es primero comprender yo cómo me comunico conmigo mismo, porque de seguro si tú te hablas con odio y rencor, lo más posible es que de esa manera te relaciones con los demás. Por eso la importancia de ser consciente de ese diálogo interno, de reconocer tus emociones, de tus creencias, tus experiencias de vida, tus valores, porque todo ello estará allí cuando generes una conversación con los demás. Eso va a estar allí consciente o inconscientemente. Ellos van a mediar en esa transmisión del mensaje. Entonces, si logramos comprender que puse de mí en esa conversación, qué cosas de mi humanidad puse en esa conversación que tuve con el otro, pues voy a saber si debo mejorar en mi acto comunicativo precisamente para lograr esa comunicación efectiva y esa comunicación también afectiva, o sea, con amor hacia el otro. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Comunicación desde el ser con un invitado muy especial que se llama Carlos Cardona y es la persona que nos va a acompañar. Así que no se vayan a ir, queridos oyentes, permanezcan aquí en nuestra estación Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Nuestro programa Expresarte Inspira, un momento para conectarte contigo, para luego reflejarlo con los demás. Recuerden siempre seguir nuestra estación Radio Ser, Hacer y Tener Radio. Hoy ya les había comentado que tenemos un invitado súper especial, se llama Carlos Cardona, además es un amigo, yo quiero muchísimo, he aprendido mucho de este hombre. Él es comunicador social, speaker y escritor. Y el día de hoy vamos a ir desarrollando precisamente el tema de comunicarnos desde el ser. La comunicación, como ya veníamos hablando, es de suma importancia para el ser humano. Es fundamental en todos los procesos que desarrollamos, no solamente para conectarnos con los demás, para establecer un diálogo con el otro, sino precisamente también con nuestro diálogo interno. Bueno, bienvenido Carlos a este programa tan maravilloso. Cristina, qué alegría poder estar contigo acá. Un saludo especial a todas las personas que se conectan a esta hora, para los que van a escuchar la repetición.
y para las personas que sin duda van a llegar a este episodio, porque hoy vamos a brindar una información bien, pero bien bonita, Cristina, y quiero agradecerte en el alma que me hayas tenido presente para este ejercicio. Yo te admiro profundamente por todo lo que estás creando en tu vida y esto gracias a que te has dispuesto también a comunicar. Y hoy vamos a hablar de ese tema, comunicación. Perfecto, Carlos, sí. Yo ya les he comentado pues que esto es algo muy importante, pero ¿qué es eso de la comunicación desde el ser? Porque las personas realmente escuchan, ¿no? Comunicación efectiva, comunicación afectiva, comunicación asertiva, pero ¿qué es comunicarse desde el ser? Todo mundo habla sobre una comunicación hacia afuera. Entonces, todos pensando en la técnica, pensando un poco qué es aquello que las personas van a observar o cómo hacer un mensaje para que le llegue a muchas personas. Y eso siendo muy importante, porque yo no voy a decir de que esa parte de la comunicación juega un papel demasiado importante, pero quiero expresarles que hay algo que puede generar un impacto mayor y es que aquella persona que está generando el mensaje, que se está comunicando hacia afuera, si tiene ese ejercicio primero de comunicación hacia adentro, va a tener un impacto mucho más poderoso hacia afuera. Yo quiero explicarlo con un ejemplo para que todas las personas queden aquí conectadas con la idea. Es muy probable que podamos tener la técnica para comunicar, pero la técnica es altamente insuficiente cuando la persona, cuando el ser que está emitiendo el mensaje no se encuentra conectado consigo mismo o no quiere sin duda compartir eso que la otra persona va a recibir. Cuando tenemos esa gran, yo digo que es un gran regalo, es una gran posibilidad interna de conectarnos con nosotros mismos, de hablarnos a nosotros mismos y de entender también que es aquello que nos limita profundamente como personas, como por ejemplo las ideas, las concepciones, los preconceptos, las creencias y todo aquello que tenemos y que hemos venido configurando según nuestra experiencia de vida, nos da unas alas inmensas para poder comunicar o también nos limita a la hora de comunicarnos. Perfecto. Carlos, entonces muchas personas, pues cuando piensan en la comunicación, piensan, no, es que para comunicarme es para hablar en público, es para establecer una conversación con muchísimas personas, pero es que la comunicación como tal es del día a día, en cada instante y en cada momento. Entonces, ¿cómo aplicar precisamente esa comunicación interior, ¿cierto? Desde nuestro diálogo interior para poder impactar en nuestra familia, con mi compañero de trabajo, con mi amigo, eso que es lo cotidiano? Sí, claro, la comunicación, si bien la pensamos mucho hacia los grandes escenarios, ese micro escenario, ese escenario básico del hogar, de la vida, que es donde nace cualquier opción, es el escenario tal vez más relevante que nosotros podemos entender en un ejercicio de comunicación. Porque yo voy a pedirles el favor a todas las personas que nos están escuchando a esta hora que se pregunten si ustedes realmente tienen un diálogo con ustedes mismos o si ustedes consideran que eso es de locos, coger y mirarse al espejo y poder decirse, Carlos, ven, es que realmente vos sí sos un ser fascinante cuando hablas, realmente sí puedes impactar desde la palabra, puedes tener un asunto de credibilidad, las personas pueden escuchar tu mensaje no solamente desde el entendimiento y la razón, sino que puedes llegar directamente con tu voz a penetrar el alma. Cuando tienes ese diálogo y tienes esa claridad de que no son tus conocimientos, no son tus títulos, no es el dinero que poseas, sino aquello que deseas compartir con otras personas,
allí estás haciendo un ejercicio de comunicación. Por ejemplo, aceptando tus profundas debilidades, aceptando tus más hermosos retos, aceptándote de manera auténtica. Por ejemplo, yo tengo una voz completamente nasal, pero mi voz completamente nasal no me ha impedido hacer radio, hacer televisión, entrenar personas y estar en grandes escenarios compartiendo un mensaje con las personas. Pero ¿sabes por qué? Porque no me estoy comunicando desde el dolor conmigo mismo, me estoy comunicando desde la posibilidad, desde ese regalo de entender que aún así, y apenas tú que me estás escuchando estás diciendo, ah, sí, ese hombre tiene la voz nasal, pero antes no lo habías identificado hasta que yo lo expreso. Cuando yo me reconozco, me acepto tal cual como soy, yo creo que lo que viene es grandeza porque estás compartiéndote tal y como eres. Súper. Carlos, así como haciendo entonces un breve resumen, en esa comunicación desde el ser es primordial el reconocimiento de uno mismo desde nuestras debilidades y habilidades en ese escenario del comunicarse, entendiendo la comunicación como cómo me comunico conmigo, pero también cómo me comunico con el otro. Y para eso, pues hay que aceptar esas debilidades, aceptar esos retos y aceptarse de una manera auténtica, ¿cierto? Pero entonces las personas dicen, claro, no, él está hablando como esa comunicación en grandes escenarios, pero ¿cómo puedo hablar desde la cotidianidad, como lo decíamos ahorita? ¿Cómo puedo verme desde esa posibilidad de hablar con el otro en esa cotidianidad? ¿Qué se tendría que tener en cuenta allí para que esa comunicación sea precisamente desde nuestro propósito de vida, que fue como lo que te comprendí ahorita que diste el ejemplo? Voy a brindar 3 herramientas para concluir este bloque y que tú las puedes aplicar ya mismo si quisieras en un ejercicio de comunicación interna con las personas mucho más cercanas. Cuando quieras comunicarte con otras personas, date el mayor regalo que puede existir para todas aquellas personas que hablamos y es callar y es escuchar. Cuando te detienes a escuchar a las personas, vamos a entender un poco desde dónde las personas se paran para hablar. Es decir, desde dónde las personas están emitiendo su comunicación. Muchas veces observamos a personas que se comunican desde el dolor, que se comunican desde el miedo, que se comunican desde la falta de aprobación, que se comunican tal vez desde una profunda ausencia. Número 2. Número 1, haz silencio y escucha. Número 2, busca que tu mensaje, que lo que tú hables, siempre sea una contribución con otras personas. Fíjate que muchas veces estamos regando y estamos compartiendo tal vez nuestras limitaciones, pero cuando te pones el reto de que todo aquello que tú hagas por otras personas vaya en un ámbito propositivo, estás generando un impacto que no te alcanzas a calcular. Porque cuando lo estás haciendo, tal vez alguien está esperando una sola palabra de alguien para hacer un clic importante frente a algo. Entonces, comunícate desde la propuesta. Y tres, número tres, evita juzgar, evita calificar. Si no va a ser para proponer, evita ese comentario. Si no va a ser para impulsar, evita ese comentario. Estos 3 elementos, que son 3 elementos que también te das a ti mismo, porque es que tú no puedes ser propositivo ni positivo cuando no lo eres contigo, cuando no sabes que eres hermoso, no comprendes tu valía, no sabes el gran aporte que le estás brindando a las personas. Entonces allí tal vez falta ese autorreconocimiento para poder entregarle a las demás personas. Eso me parece genial, Carlos. Yo tengo ahí una anécdota
Y no es pues como desde la comunicación, pero a veces en mis talleres digo, ¿en qué momentos ustedes se han dado regalos incluso empacados? Empacados, así como cuando usted le da un regalo a un amigo, a su mamá, a su esposo, que vale poner el paquete más bonito, el color más hermoso, el moño más grande. ¿En qué momentos de nuestra vida precisamente nos hemos dado esos regalos? Y creo que cuando hacemos, podemos hacer una metáfora en el tema de la comunicación, es cómo adornamos nuestras palabras, no para mentirnos, ¿cierto? Porque a veces hay que hablarnos un poquito durito para precisamente avanzar en esas limitaciones que a veces nos ponemos desde lo mental. Entonces, ¿cómo encontramos la palabra adecuada para también automotivarnos frente a esas cosas que quizás sentimos no se van a dar? Entonces, creo que ese diálogo interno y ese autoconocimiento que tú dices es fundamental a la hora de ejercer ese ejercicio de la comunicación con uno mismo y con el otro. Muy Así es. bien, es excelente como este primer momento. Ya vamos terminando y entonces es importante los 3 tips que nos dijo, ¿cierto? Hacer silencio y escucharse, hacer una contribución a las otras personas, es decir, hablar desde la posibilidad. Y 3, evitar juzgar o calificar no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos. Recuerden que les ha estado hablando Cristina Posada desde Colombia con un gran invitado también de nuestro país, Carlos Cardona. Vamos entonces a ir desarrollando, estamos hablando de la comunicación desde el ser. Y antes de darle la palabra a Carlos, recuerdo en algún momento algo que escuché en un video y decía, las conversaciones pueden impulsar la vida o inclusive detenerla. Y es que decías tú ahorita que había que hablar desde la posibilidad y mencionabas cómo aportarle al otro. Y en ocasiones, por no estar atentos precisamente a lo que el otro está sintiendo o por lo que está pasando en su vida, empezamos a lanzar palabras, comentarios, indicaciones que quizás para el otro sean heridas, y al ser heridas pueden que impacten negativamente su vida. Entonces, recuerden quizás en todo su recorrido, en qué momentos han generado comunicaciones que impacten de manera positiva en la vida, pero en qué momentos también hemos lanzado quizás una palabra que no es la adecuada y de esta manera, pues lo que hicimos fue generar un dolor en el otro y que inclusive a veces uno queda también con ese malestar. Bueno, Carlos, vamos a continuar entonces. Ahorita nos habías hablado de 3 tips importantes para esa comunicación desde el ser. ¿Qué otras cosas deberíamos de tener en cuenta a la hora de comunicarnos precisamente con nosotros mismos y con ese otro que tenemos en el día a día? Así es, Cristina. Y voy a aprovechar para compartir en esta pregunta que me parece muy importante, una página de mi libro, Ni pausa ni ahorro de pasión, que este libro tiene un propósito demasiado bonito y es entregar esa comunicación del ser, pero a través también de un ejercicio de transformación. Fíjate lo que dice en esta página, que tiene por título Lo que te dices. Así, lo que te dices. Ese Excelente. es el famoso diálogo interno. Y este ejercicio que viene a continuación, yo voy a pedirte a ti, estimado oyente, si no vas manejando, coge por favor una hoja, tu agenda, toma allí tu celular y haz este ejercicio que te voy a recomendar en estos momentos. Por favor, escribe todo. Escribe todo aquello que te dices, sea lo que sea que te digas. Carlos, ¿cómo así? Sí, normalmente en el día nosotros tenemos una cantidad de pensamientos frente a nosotros mismos y esa cantidad de pensamientos nosotros los dejamos pasar. Nosotros dejamos de que hay como que, no soy capaz y eso va pasando. Como que es, no lo hagas porque realmente vas a hacer el ridículo y empieza una cantidad de pensamientos. Entonces, escribe todo aquello que te dices, sea lo que seas que te digas. Independiente que tú le pongas un calificativo de bueno, malo, posibilitador, imposibilitado, ponlo
en una lista hacia abajo. Por favor, no te avergüences ni te juzgues. No lo hagas. Solamente escríbelo. Después de hacerlo, léelo con calma. Es decir, después de que termine este programa, tú lo lees con calma, pero en estos momentos estás escribiendo esas palabras que te generan pensamientos sobre ti mismo a cualquier hora del día. Por ejemplo, para ejemplificar y para que vayas allí poniendo ese listado. Publicaba hoy en los estados de mis redes sociales, Carlos 4, excusas 0. Llevo 4 días diciéndole no a la excusa de levantarme temprano a hacer ejercicio. Y esta semana las excusas conmigo no han podido. Y hoy realmente el día estaba súper frío y ayer estaba cayendo un aguacero tremendo en mi ciudad. Pero aún y con toda esa situación que pueda decir que no, yo dije sí. Pon allí, estás escribiendo en estos momentos. Después de este programa, lee todas esas palabras, todos aquellos conceptos, todo aquello que te dices sobre ti mismo, léelo con calma. Y escúchame lo siguiente. Y desde la claridad de un ser que se prepara para crecer, respóndete la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos pensamientos contribuye para el logro de tus sueños, de tus objetivos y de tus metas? Y esos pensamientos, por favor, resáltalos. Resáltalos allí y esos pensamientos vamos a empezar a trabajarlos. Súper, Carlos. Gracias por ese ejercicio, esa invitación. Yo aprovecho aquí porque les voy a contar, Carlos es mi maestro. Es un maestro. Él es el creador de una certificación que se llama Soy Speaker Latam. Y déjenme decirle que después de que pasé por esa certificación, he desarrollado habilidades que yo ni siquiera había pensado que tenía. Yo creo que él me escucha en este programa de Expresarte Inspira y en esta estación de radio tan maravillosa a la que me han invitado a participar también mi amiga y colega Magdalena. Y él dice, wow, porque créanme, todo este proceso frente a hablar desde un escenario distinto como la radio, o inclusive en las redes sociales, en los live, o en escenarios como esos, yo tenía cierto temor. Ahí había algo que no había logrado desarrollar y quizás era esa parte de la aceptación, como decía Carlos, frente a la voz. Yo también decía, no, pues que mi voz como que eso no cuadra, yo siento que no da para realizar eventos o para realizar programas como el que estamos escuchando el día de hoy. Sin embargo, estas dos personas, tanto Carlos como Magdalena, me decían, Cris, dale, tú tienes ahí ese talento, pero uno no lo ve, uno no lo ve. Y en una oportunidad, en uno de esos entrenamientos de la certificación, Carlos mencionaba algo que siempre se me ha quedado en mi mente, y cuando yo siento la excusa del que él habla, entonces la excusa para hacer el programa o la excusa para estar en el live o la excusa para hacer un video en vivo, cualquiera de esas cosas, siempre recuerdo esta frase que él dice: ¿quién te define? Y cuando yo empiezo en mi diálogo interno, ¿quién me define? Yo digo, no me va a definir el otro, ¿sí? Voy a aceptarme como soy, voy a aceptar mi voz, voy a aceptar la forma como hablo, voy a aceptar incluso porque en ocasiones, pues soy sinceros y sinceras, puede que no sea tan técnica. Me gusta ser más amigable, más sencilla, más una conversación, y ha sido inclusive desde mi adolescencia, por mi experiencia precisamente al comunicarme con los demás. En alguna oportunidad de un programa les conté que hacía parte de un grupo juvenil, de un grupo donde obviamente todos éramos adolescentes,
Y en ocasiones acompañábamos incluso a chicos, a niñas y niños que estaban en situación de calle. Entonces uno no podía llegar a hablarles desde una tecnicidad o desde lo que uno tuviera, uno tenía que llegar para poder establecer esa empatía y esa comunicación con el otro desde otro escenario. Y así sucesivamente en mi profesión de trabajo social, pues en ocasiones uno interactúa es con población que en nuestros países les decimos poblaciones vulnerables, ¿sí? Porque tienen quizás unas condiciones en términos de educación, en términos económicos, etcétera, no tan adecuadas para precisamente su desarrollo. Entonces también uno debía de llegar desde la sencillez, desde la amabilidad, desde esa comunicación cotidiana, no esa comunicación súper wow, súper técnica, sino desde esa comunicación cotidiana. Entonces, por eso cuando invité a Carlos a hablar hoy en el programa frente a esa comunicación desde el ser, es esa comunicación del día a día. Si tú estás atento a cómo te comunicas en el día a día, puedes generar precisamente ese impacto que puede que no lo reconozca la televisión, el noticiero de tu país, el periódico. Eso quizás nadie lo nota, pero tu hijo lo nota, tu hija lo nota, Así. tu esposo lo nota, tu compañero de trabajo lo nota. Y cuando eso se va generando en ese uno a uno, pues eso se va volviendo, como dicen por allí, la bola de nieve y se va estableciendo un proceso comunicativo muy, muy bonito. Claro. Carlos, cuéntanos un poco precisamente como de esa experiencia que has tenido precisamente como comunicador social a la hora de ver a profesionales que pasan por ese proceso de certificación y esos cambios que van dando en ese escenario tan bonito que tú proporcionas para las personas. Es muy hermoso, Cris, y a mí me alegra muchísimo que hayas contado la experiencia, porque yo quiero contarles de manera muy íntima. En algún momento yo quise certificarme como speaker y busqué un proceso en mi país y no logré encontrar un proceso que me brindara una formación de este tipo. Tal vez la más cercana se encontraba en Estados Unidos, pero sin duda con un acceso desde lo económico que en ese entonces no tenía la posibilidad yo de pagar. Yo dije lo siguiente, en Colombia existen los profesionales para poder construir una certificación de talla internacional. Y ustedes no se alcanzan a imaginar lo que ha significado para mi vida la certificación, porque exactamente lo que hice fue hacer un proceso para mí, porque sé que tengo profundas deficiencias en el asunto de la comunicación oral y de mi relacionamiento y de aceptar muchas cosas en mi vida, y lo que he hecho es prepararme en vivo mientras que voy apoyando a otras personas a que se preparen. Esto es un ejercicio en doble vía porque no existe comunicación que no impacte hacia adentro cuando supuestamente impacta hacia afuera. Siempre el ejercicio va a ser hacia adentro. Entonces la certificación ha sido un reentrenamiento en mi vida, es un ir encontrando el detalle, es ir encontrando esa magia en la palabra, que obviamente es la magia que todas las personas que tomamos la decisión de hacerlo, independiente de la técnica, podemos encontrar a la hora de comunicarnos. Entonces ha sido, por decirlo menos, extraordinario vivir el proceso, observar a las personas. Como Cristina nos decía ahorita, yo ver la Cristina de antes y ver la Cristina haciendo radio, haciendo todo el tema de su ejercicio digital, teniendo su apuesta como persona que está generando influencia en un grupo importante de personas desde sus contenidos de valor, siendo infoproductora. Yo digo, Dios bendito, la universidad es hermosa, yo valoro profundamente la academia, pero amo enloquecidamente la práctica, porque solamente desde la práctica nosotros podemos pasar por ese fuego hermoso
que nos dice realmente qué es lo que nosotros somos. Porque yo puedo tener muchos títulos, muchos por todas partes y el doctor del doctor del doctor del doctor. Pero ven, si eso que has aprendido no le llega al corazón de una persona, Dios mío bendito, ¿para qué tantos años invertidos si allí no estás ni siquiera tú haciendo un ejercicio por ti mismo? Excelente, Carlos. Bueno, imagínate que ya se nos está acabando este bloque. Entonces, ya para terminar, es que uno se va emocionando aquí, uno cree que eso es muy poquito y termina uno ahí como, wow, esto se fue súper ligero. Definitivamente. Tú mencionas lo de la práctica. Entonces, para terminar, danos como unos tips precisamente para generar una práctica en nuestro día a día frente a esa comunicación desde el ser. Perfecto. Voy a darles algunas recomendaciones que son muy valiosas, y es que muchas veces no nos atrevemos a comunicar por un asunto que internamente creemos, y es que hablar en público o exponernos nos genera un asunto de debilidad, o nos genera temor, o nos genera miedo. Realmente hace parte de nuestra creación, porque el miedo sin duda es una creación nuestra. Yo no sé si es el miedo externo o es el miedo interno, pero allí yo quisiera que te hicieras una pregunta: ¿qué es aquello que te genera miedo a la hora de hablar en público, o en tu familia, o con tu relación, o en un live? ¿Qué es aquello que te genera algo externo? Porque ¿qué puede pasar? Si tú haces un video y te equivocas, ¿qué pasa? Si tú sales en la radio y te equivocas, ¿qué pasa? ¿A quién está allí afectando? ¿Está afectando tu ego, o está afectando esa concepción que tienes, que otras personas tienen de ti? Como por ejemplo el que dirán. Cuando yo dejo de fijarme de esos elementos y me concentro básicamente en lo que yo estoy entregando y por qué lo estoy entregando, realmente estoy construyendo una gran posibilidad. No darle gusto a la gente, porque el que te tienes que dar gusto eres tú a ti mismo, y entregar aquello que tu corazón te indique. Perfecto, entonces practicar frente a dar lo mejor de nosotros en ese día a día, sin importar precisamente quizás lo que el otro dice o el miedo que te puede generar precisamente la aceptación frente al otro, sino aceptarse uno mismo. Excelente. Nos quedó como faltando, pero ya se fue. Carlos, cuéntanos cómo te pueden seguir también en las redes. Muchísimas gracias, Cristina. @Carlos Cardona OK. Súper, Carlos, muchas gracias. Recuerden que también me pueden seguir en Cris Posada Coach y sigan entonces aquí conectados a nuestra estación Ser, Hacer y Tener Radio, que viene buena música y muchos programas más. Un abrazo y que estén muy bien. Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, trajo para ti Expresarte Inspira desde Colombia con Cristina Posada. El próximo viernes te esperamos aquí por Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista.